Inventario les presenta el personaje positivo del día. Personaje positivo del día. 8 de la noche, 22 minutos. Hacemos un stand-by en la información deportiva y hablamos a esta hora con Pablo Duque Sánchez. Él es abogado, un hombre joven, pero con mucho conocimiento dentro del derecho de la seguridad social y muchos temas que, aparte de informarnos, aprendemos de él. Y Pablo hace parte del bufete de abogados de Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón. Pablo, buenas noches. A través de Inventario, lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Buenas noches, Elkin, a toda la mesa. Muy contento y complacido de poder acompañarlos en el programa del día de hoy. Usted como hincha de Atlético Nacional fue ayer al estadio, vio el partido. ¿Qué piensa de lo que ocurrió ayer? Hombre, Elkin, el fútbol es de revanchas, idas y venidas. El mundo del fútbol tiene bonitos momentos, malos momentos. Hay que disfrutar en cualquier circunstancia de cualquier resultado. Por supuesto, me gusta eso y sobre todo lo que usted anota porque estamos hablando de un clásico regional, de los nuestros, el clásico de los antioqueños. Vamos a comenzar a abrir las preguntas con el invitado del día de hoy. Comienzo con don Leonardo Chica porque hoy, precisamente con el abogado don Pablo, pues vamos a tocar temas como la reliquidación de la pensión por vejez, también la importancia de buscar asesoría en materia de pensiones, hombre. Cómo es de bueno uno sentirse tranquilo, vea. Es que así como muchos de nosotros tenemos médico de cabecera, también hay que tener abogado. Y no solamente que sea un abogado amigo, sino un abogado que le aporte, que lo arrope a uno en muchas situaciones de la vida. Comenzamos con don Leonardo Chica. Adelante, Leo. Gracias, Elkin, y saludando nuevamente a nuestro invitado en la noche de hoy, preguntarle precisamente por lo que es la reliquidación de la pensión por vejez y qué beneficios le trae a esa persona que ya está pensionada. Bueno, miren, las personas muchas veces al reconocerle la pensión, digamos que quedan satisfechas por el solo hecho del reconocimiento y no profundizan más en ese reconocimiento y no hacen revisar esas resoluciones, esos documentos, porque muchas veces las pensiones están mal liquidadas por muchos motivos, porque las semanas tenían inconsistencias, porque le aplicaron un régimen pensional que no era. Entonces, los grandes beneficios que tiene poder hacer la revisión de la liquidación de una pensión es tener la tranquilidad que esa mensualidad, que ese dinero que me van a pagar mes a mes, realmente es el correcto y realmente refleja eh, a lo que tenía derecho, a lo que se esforzó durante tantos años de cotización y que pueda tener una buena pensión. ¿Sí? Digamos que esa es la importancia y el llamado que se le hacen a todas las personas que quizás nos están oyendo y que son pensionadas y que nunca han hecho revisar su situación pensional o sus documentos de pensión y posiblemente tengan derecho a muchas reclamaciones. Hoy en día, Colpensiones y en general los fondos incurren en múltiples errores y hay varias tesis que aplican de manera equivocada que conlleva que esas pensiones están mal liquidadas. Abogado, ¿usted nos puede contar alguna anécdota, algún hecho patente que usted diga, vea, alguien se nos acercó, no tuvo en su momento una buena liquidación y se ganó este jurgo de plata? Bueno, no necesita decirnos cuánta plata, pero sí como algún ejemplo que usted le haya pasado, que haya asumido el caso y que haya tenido feliz término. Claro, ejemplo, hay muchos. Personas que son pensionadas, por ejemplo, reciben X cantidad de dinero, eh, pasan los años, 2, 3, 4 años, y cuando se da la oportunidad de revisar esa persona se dio la oportunidad de revisar su liquidación de pensión y nos dio la oportunidad de ayudarlos y hacerles ese acompañamiento. Eh, Resultaba que no tenía 1.300 semanas, sino 1.800 semanas. Y eso en temas pensionales implicaba muchas cosas, desde la aplicación de un régimen pensional que no era, hasta la liquidación de manera deficitaria pues, de sus promedios salariales, porque resultaba que esas semanas que no le aparecían
le afectaban de manera importante los promedios de cotización. Y esa persona se llevó una gran sorpresa cuando al recibir la asesoría y al final ya del resultado, porque hubo que presentar un proceso judicial, obtuvo una pensión de casi un 30-40% superior a lo que actualmente percibía y no era una pensión pequeña. Entonces, eso nos llena pues de mucha alegría saber que muchas personas se dan esa oportunidad de hacer revisar esas liquidaciones y se llevan unas buenas sorpresas. Yo lo digo abiertamente, hay un caso particular en mi familia, mi señora madre. Ella es pensionada desde hace algunos años precisamente. Pablo, usted tuvo ese honor para nosotros de seguirle el proceso a través de Oscar Gaviria, el abogado de los hinchas de corazón. Es más, Pablo Duque, Rodrigo Giraldo, Edwin Gómez, no son Hugo, Paco y Luis. No, 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 no son Hugo, Paco y Luis, son los abogados jóvenes ellos de la oficina de Oscar Gaviria, especialistas todos. Oscar Gaviria con varias especializaciones y conocedor muy preparado en temas de seguridad social, pensiones y derecho laboral. Siempre le ha abonado algo y se lo he dicho, se rodea bien. El buen líder se rodea bien. Y Pablo es un excelente ser humano, lo conozco hace algunos años, no me van a decir que lo cargué porque él es muy joven en relación con este pechito, pero sí he seguido su proceso y es uno de los grandes abogados que tiene este país. Don Muchas Andrés, gracias. adelante con su pregunta, Andrés. Sí, señor, muchas gracias al doctor Pablo. Gracias por estar con nosotros. Y le pregunto, ¿cómo se calcula una pensión por vejez? Hombre, Andrés, digamos que por la forma del programa es un poco difícil explicar con profundidad, pero voy a intentar hacerlo de manera muy simple. Miren, hablemos de un caso de una persona que está en Colpensiones. Cuando una persona cumple requisitos, eh, Colpensiones va a mirar dos aspectos. Te va a mirar cuál ha sido el promedio de las cotizaciones durante los últimos 10 años y el promedio de las cotizaciones durante toda tu vida laboral. Y de esos dos promedios te va a aplicar el que más te favorecía. Entonces, si fuiste una persona que durante tus últimos 10 años tuviste los mejores cargos o tuviste los mejores ingresos y eso se vio reflejado en la cotización del fondo de pensiones, entonces Colpensiones te va a decir, listo, venga, yo le miro ese promedio y le voy a aplicar ese porque le favoreció más. Pero nadie se pensiona sobre el 100% de esos promedios. Para poner un ejemplo, si yo siempre tuve unas cotizaciones sobre 5 millones de pesos, no significa que me voy a pensionar con 5 millones de pesos. Significa que sobre ese promedio me van a aplicar un porcentaje, que es la segunda cosa que mira Colpensión, a través de una fórmula matemática que castiga a las personas que cotizan sobre unos mayores ingresos, pero que beneficia a aquellas personas que cotizan más de las semanas que requerían para pensionarse, le van a aplicar un porcentaje que va más o menos entre un 60 y un 80%. Entonces, ¿a qué personas le van a aplicar un 80%? A aquellas personas que tengan un muy buen número de semanas y que se hayan excedido de manera considerable en el monto de sus cotizaciones. Entonces, como les decía, a ese promedio más favorable le van a aplicar un porcentaje que se liquida conforme una tabla, pues a, un- a una fórmula matemática. Y hoy en día se podrán pensionar hasta máximo con el 80% de ese promedio de cotizaciones, que de hecho es una de las principales causales por las cuales hoy en día las pensiones están mal liquidadas. Esto es porque Colpensiones tiene una postura en la cual aquellas personas que tengan más de 1.800 semanas no les convalida las semanas adicionales para efectos de liquidar esa pensión. Hoy en día, todas las pensiones que están reconocidas por más de 1.800 semanas están mal liquidadas. Obviamente hay que mirar cada caso concreto porque pues cada afiliado y cada pensionado es un universo de situaciones particulares, pero por regla general están mal liquidadas en ese sentido. Entonces digamos que es una fórmula, en una forma simple, esa es la forma como se liquidan las pensiones en la actualidad en Colpensión. Muy buena pregunta y excelente la explicación. Y por eso no me canso de decirlo, la importancia de tener un abogado que los asesore y nos asesore sobre estos temas, ¿o me equivoco, Pablo? Hombre, el es que voy a hacer el ejemplo, voy a hacer uso de las palabras de un gran docente, ya hoy colega, que decía, cuando usted va a la tienda a comprarse una gaseosa o un paquete de mecato, usted no necesita un abogado, pero para circunstancias
especiales como adquisición de vivienda para temas pensionales. Uno tiene que buscar una persona experta que le ayude a verificar que no vayan a cometer errores. Hay muchas personas, por ejemplo, para presentar solicitudes de pensión, las personas, por ahorrarse quizás algunos honorarios de abogado, prefieren radicar todos solos, sin un acompañamiento previo, sin que un abogado les haga una revisión de las historias laborales, les diga la forma correcta de presentar esas solicitudes. Las personas hoy en día radican sus solicitudes de pensión y siguen, por ejemplo, haciendo cotizaciones sin saber que pierden el retroactivo. Entonces, a pesar de que se ahorraron los posibles honorarios de un abogado para presentar una solicitud, cuando le reconocen la pensión, van y se llevan la sorpresa de que no les dan ningún retroactivo, mientras que si que hubieran contado con el acompañamiento de una oficina de abogados, hubiesen logrado un retroactivo que del mismo retroactivo hubiera pagado los honorarios y hubiese salido con un dinero adicional a lo que le hubiera llegado si a lo que le llegó por no haber contado con un acompañamiento previo. Entonces, la importancia es mucha, la importancia es que uno debe, para esos asuntos importantes y relevantes, porque es que la pensión es ese ingreso con el que vas a vivir el resto de tu vida en una etapa en la que por el desgaste natural del cuerpo dejas de ser tan productivo, porque pues hay personas que de todas maneras seguirán con una buena capacidad laboral, pero indudablemente en esa etapa ya del desgaste natural del cuerpo, las personas merecen tener un ingreso que sea justo y suficiente para poder sobrevivir y eso no lo pueden dejar simplemente de manera aleatoria a presentar una simple solicitud y listo. Pues, eso es un tema de gran importancia que la persona deben buscar acompañamiento. Pablo, finalmente, me imagino que ustedes por estos días, y bueno, no siempre por estos días, siempre deben estar estudiando, así como el médico se debe actualizar en términos de salud, así como el periodista debe estar muy pendiente de las redes sociales y lo nuevo que exista para uno viralizar lo que dice. Ustedes también y sobre todo con lo que se pretende desde el gobierno Petro, con las famosas reformas, ¿o me equivoco? Eso es un tema de estudio día a día. El derecho es una ciencia social que está en constante cambio. Nuestra disciplina no es una ciencia exacta que siempre uno más uno será dos, sino que eh, al ser la sociedad cambiante y sus normas y sus regulaciones cambiantes, constantemente tenemos que estar ajustándonos a esas realidades y actualizándonos. El derecho es cambiante y día a día el, el, el abogado que estudió hace 5 años, su conocimiento debe ser muy diferente al día de hoy. Pablo, finalmente, para reiterar de nuevo número telefónico, la gente donde puede ubicar y hablar con ustedes. Con A través de distintos medios nos pueden ubicar en el teléfono fijo 511-4190. Repito, 511-4190. Me pueden ubicar en el celular 311-700-1771. Repito, 311-700-1771. Me pueden llamar, hacer una llamada perdida, o inclusive pues a través de WhatsApp nos pueden escribir y a través de ese medio podemos atender la consulta. Son hoy nuestros principales canales de atención, Elke.